475 metros como altura mínima, los 475 dividido entre 6.5. ¿Cuánto? 73.076, o sea, la dimensión mínima de la base tendría que ser 73 metros, ¿cierto? No, 1, hagan de cuenta como vamos a escribir la escala, 1, 2 puntos, 6.5, mínimo, ¿listo? De ahí para arriba, lo normal es que sea 1.7, ¿sí? Lo normal es que sea 1.7, ¿listo? ¿Ya estamos? Entonces, la primera entrega va a ser la propuesta de su proyecto. ¿Sí? Yo abro una carpeta y cada grupo va a enviar una propuesta de su proyecto para que yo la pueda revisar y decirle si sí o no cumple con los requisitos. Dependiendo del sistema estructural, ustedes van a averiguar qué características tiene el sistema estructural. Los equipos coros del sistema estructural es uno y la otra es el proyecto, son dos. Entonces tendrán variaciones. Solamente vamos a ver estructura. No me interesa lo que haya adentro. No me interesa lo que haya adentro, ¿cierto? O sea, vamos a tener el núcleo de elevadores, ascensor, elevadores, escaleras, servicios, etc. No vamos a hacer arquitectura adentro, no es que estos son apartamentos, que estos son opciones, no, eso no me interesa. Vamos a trabajar solamente estructura. El ejercicio. Entonces, ¿cuál es la entrega? La entrega final es un informe, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar el ejemplo. ¿Sí? Una presentación en PowerPoint. Obviamente, el modelo 3D. Y pregunta técnica, ¿hacemos maqueta o no? Bueno, listo. Entonces, informe, presentación en PowerPoint y modelo 3D. ¿Listo? De una vez les voy diciendo porque tiene que empezar hoy. La presentación en PowerPoint tiene alrededor de 65 a 70 diapositivas, se los voy a mostrar. El informe, que es en formato IEEE, debe tener alrededor de unas 35 a 40 páginas. Entonces, o empiezan hoy, o les garantizo la mejor trasnochada de toda su carrera de arquitectura y no por proyecto. Porque si ustedes se trasnochan por proyecto, chico. Nunca me trasnoché, yo nunca me trasnoché haciendo un ejercicio de proyecto. Nunca. Me trasnoché haciendo otras cosas. Me trasnoché en rumba, pero nunca en proyecto. Vuelvo y digo, si ustedes se trasnochan en proyecto, chico, comunicar sobre esto. ¿Claro el ejercicio? ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, entonces arrancamos. Vamos a empezar con esto. ¿Listo? Sí, debe entre hoy y el miércoles. ¿Sí? Sí. Y les envío un cuadro parcial. ¿Listo? Y como su merced ahora va a decir quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron, entonces ahí ya va la final. Bueno, me deben un par de quizzes, tranquilos que los quizzes los hacemos pues, bueno, ¿listos? Empezamos. Último tema, edificios en altura. Los edificios en altura empiezan a aparecer desde 1835 más o menos. Bueno, fecha exacta. Un señor que se llamaba William de Barangeli hace la primera propuesta de un edificio en la ciudad de Chicago. ¿Y cómo hace esta propuesta? Resulta que Chicago sufre un incendio y se destruye la ciudad. Era una ciudad que estaba hecha de madera y por esa época se estaban desarrollando los medios de comunicación pero terrestres, ¿cierto? Y empieza a tener auge el tren. Y hay muchísimo acero. Entonces dice William de Barangeli y dice, oiga, aprovechemos el acero y se trabaja por primera vez el pórtico tal y como lo conocemos hoy en día, no como lo propusieron los griegos, ¿cierto? Que eran dos elementos verticales y uno horizontal, sino que el pórtico ya trabaja el nudo rígido, es decir, la rótula plástica. Esta historia se divide en tres grandes etapas.
La primera etapa de los edificios en altura, ¿sí?, tiene que ver con el sistema porticado. Entonces, todos los primeros edificios que se hacen en altura se hacen en pórticos. ¿Sí? Primero, en 1835, un edificio chiquitico que se llama el Leather House Building en Chicago, de 7 pisos de altura nada más. Después empiezan a evolucionar los edificios y finalizando 1800, empezando 1900, se hacen los primeros edificios altos en Chicago. ¿Sí? Todos en pórticos. Después se empiezan a construir edificios en Nueva York. El primer edificio de Nueva York es de 1903 y se llama el Flatiron de Nueva York. Todos son sistemas aporticados. Se hace un ejercicio de desarrollo de los edificios. La depresión de Estados Unidos crea el Empire State en 1939. ¿Sí? Un edificio que se hace en 2 años nada más y tiene 415 metros de altura. Después, en el 75, otros grandes proyectos fueron las Torres Gemelas, que tenían 425 metros de altura. Y los últimos edificios que se hacen en el sistema porticados son estos. ¿Sí? Terminan con los sistemas de pórticos en esa época. ¿Sí? Pasa un tiempo y viene la segunda generación de edificios en altura. Y la segunda generación de edificios en altura empieza con un edificio muy pequeño en Nueva York, ¿sí?, que se llama el Leather Building, y enfrente de ese edificio construye Mies van der Rohe su famoso edificio de color amarillo en la fachada, de estructura suelta para el envolvente, ¿cierto? Y con esto empieza toda una historia de las estructuras o los sistemas estructurales para edificios en altura, con esos 2 primeros edificios. ¿Sí? Se van desarrollando y se empiezan a construir edificios de sistemas de tubo en tubo o de sistemas de haz de tubos. Entonces se crea, por ejemplo, el MetLife, que existe hoy en día, que está en Grand Station, que inicialmente fue de Pan Am, de una compañía de aviación, y es un edificio de un tubo central con placas en voladizo. Se construye el Lipstick, se construye en Chicago, se construye la torre Sears, que hoy en día es la torre Willis, que es un sistema de haz de tubos. Y toda esta historia termina en la década de los 90, finalizando los 90, con las Torres Petronas de Kuala Lumpur de César Pell, que es un sistema de tubo en tubo. Segunda generación. Entonces, en segunda generación aparecen los sistemas estructurales. Primera generación, pórticos. Segunda generación, sistemas estructurales. Y tercera generación, yo siempre mamaba ahí con la tercera generación. La tercera generación es el que tiene plata marranera. ¿Sí? Las megaestructuras, y entonces es cuando empieza a aparecer algo que se llama Dubai. ¿Sí? Si ustedes ven la historia de los edificios en altura, en Estados Unidos se dejan de construir edificios en altura hasta que tumban las Torres Gemelas y después hacen el One World Trade Center. ¿Sí? Y es el único. En Europa, si ustedes miran, no hay casi edificios en altura. ¿Sí? Los únicos edificios en altura que hay están en Rusia, en Inglaterra cuando construyen The Shard, ¿sí? Y no hay más. ¿Sí? Los otros edificios se construyen en Pakistán. ¿Qué pasó? ¿Están haciendo? Los otros edificios se construyen todos en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es el último que se construye? Pues el Burj Khalifa, 828 metros de altura, con una superestructura, ¿cierto? Entonces, dentro de las megaestructuras aparecen los sistemas de mástil y pantalla, aparecen los sistemas tipo puente y aparecen los sistemas mixtos, que veremos luego. ¿Sí? Estas son todas las características de las 3 generaciones de edificios en altura. ¿Listos? Pero resulta que cuando vamos a hacer un edificio en altura,
los edificios en altura los tenemos que hacer para dos tipos de fuerzas. Las primeras fuerzas son estas, las fuerzas sísmicas. ¿Sí? Vamos a hacer todo un análisis de fuerza sísmica y cómo se presentan este tipo de componentes en un edificio en altura. Este señor que está acá, que se llama Roberto Piraya, profesor de la UNAM de México, lo vamos profundamente, porque dice una verdad que es así grandísima. El diseño estructural es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos, para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar, y hacer todo esto de modo que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Perfecto. Así es la realidad absoluta, ¿cierto? Esa es la pelea con un ingeniero y él es ingeniero, ¿cierto? Entonces el tipo dice eso, claramente. Y es lo que nosotros tenemos claro en las estructuras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es una presentación facilísima de este personaje para contarnos qué son las estructuras. ¿Es este? Sí, lo es bellísimo. ¿Esto no tiene sonido? Esto no tiene sonido, no puedo creerlo. ¿Está lleno o no? Está todo bueno. Esta es una casa en las lomas. Voy a repetirlo. Si hacen silencio, lo escuchamos. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa, si la coloco aquí o la coloco en periodos antes, la coloco. Esta es una casa en las lomas, que tiene un periodo de un conjunto. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez. Yo le dije que no quiero, si yo los exijo, de acuerdo, este que yo no quiero separar la vida de los meses de vida. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, necesito por los aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos, entonces hago esto. Vean los edificios que se exigen en la colonia Roma. Recordemos que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas de la no pasa nada. Si yo quiero replicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago eso. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Ese es el camino de las estructuras. Cuando tú dices que los edificios no se muevan como son. Así de fácil. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de esto. Para dar un análisis de un edificio, el edificio, vamos a hacer para acá para que puedan ver ahí, tiene que cumplir esto. Lo tenemos que analizar, como decía él, con la inercia y con la rigidez. Entonces, cuando voy a hablar de disipación de energía, que era lo que estaba hablando en el video, tengo que hablar de estos 4 componentes: la configuración tanto en planta como en alzado, el sistema estructural, el material, la altura y los apoyos. ¿Listos? Bien. ¿Ya? Para escribir, bueno, empecemos. Primero, la configuración.
Entonces hay dos tipos de manejar el sistema. Vamos a hablar de configuración en planta y en alzado. Y vamos a hablar primero de las reglas de diseño sísmico. Nosotros podemos hacer cualquier cosa loca en este planeta, ¿cierto? Pero siempre y cuando lo hagamos bien. Y lo primero que tenemos que cumplir es esto. Cumplir con que la placa debe ser un diafragma rígido. Entonces devolvámonos a fundamentación estructural, a estructuras 1, estructuras 2. Y ustedes han visto que es un diafragma. El diafragma solo existe en tres partes: en la cimentación, en la losa y en la cubierta. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la losa, cuando se maneja como un diafragma rígido, quiere decir que es un plano indeformable. Este plano debe ser indeformable. Pero vayamos a lo que estaba en la diapositiva anterior, tiene que ver con la inercia. Entonces yo ya sé que si el elemento tiene esta forma, en inercia es buenísimo para cargas verticales. Pero si tiene esta forma, que es una losa, es buenísimo para cargas horizontales. Y un edificio, principalmente en el diafragma, está diseñado para que absorba las cargas horizontales. ¿Cuáles? El sismo y el viento. ¿Sí? Las dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Esto. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento de la losa respecto a los componentes verticales? Ustedes pueden tener lo que quieran. Pueden tener un sistema porticado. Pueden tener un sistema de vigas y columnas. Pueden tener un sistema de muros estructurales, pero resulta que este elemento no puede ser independiente a ninguno de estos. Por lo tanto, entre este elemento y este elemento debe existir una unión, y esa unión, que es esta parte de acá, es lo que conocemos nosotros como la rótula plástica. Ese elemento en rótula plástica debe tener la capacidad de deformarse, ¿cierto? Pero no fallar. Entonces, por eso los pórticos van a tener deformaciones, ¿cierto? Los muros van a tener deformaciones, los sistemas de vigas y columnas van a tener deformaciones. Pero este elemento debe estar unido a este elemento vertical con una rótula plástica. Y esto genera todo un sistema. ¿Ahí vamos? ¿Listos? Bien. Entonces, como no hacemos caso, entonces, 2012 la película, tomo esa fotografía ahí porque el tipo que hace el ejercicio de computador, como que tiene más o menos idea de cómo se comporta un edificio, ¿cierto? Y la idea es que esto no pase, que estos elementos no se deformen. ¿Por qué? Porque si no va a suceder esto. Las rótulas plásticas hoy en día están diseñadas, no nos las inventamos. Entonces, para la práctica final, ¿sí? Todos los esquemas que ustedes hagan deben ser propios, pero si ustedes toman esquemas como estos, deben referenciar, decir de dónde es. O sea, ustedes no se van a poner a diseñar una rótula plástica, ¿cierto? Pero pueden referenciar. ¿Por qué? Porque del mejor proyecto que salga de acá, se va para la facultad y va para publicación. Entonces, obviamente, todo tiene que tener derecho de autor. ¿Listo? Bueno, primer ejercicio, rótula plástica, el diafragma como elemento rígido unido con los elementos verticales. Segunda regla, la fuerza sísmica. ¿Sí? Entonces, la fuerza sísmica tiene que ver con la aceleración del sismo. Entonces, ustedes ya tienen un primer ejercicio para la práctica, ¿cierto? Ahora, cuando esté la lista, voy a asignar el sistema estructural, pero después asignaremos una ciudad, ¿cierto? Y en esa ciudad ustedes van a averiguar cómo es el comportamiento sísmico, cuál es la aceleración pico efectiva. No les estoy hablando de nada raro, ustedes ya conocen ese término, ustedes ya lo vieron en estructuras 1, en estructuras 2, en predimensionamiento. Entonces, me voy a ir a dos sistemas. Tengo un sistema aporticado o tengo un sistema de muros. ¿Sí? El comportamiento del sistema es diferente. Si tengo un sistema aporticado, ustedes se dan cuenta que las fuerzas van aumentando hacia las esquinas. Eso fue lo que me enseñaron en estructuras en concreto, ¿cierto?
Lo primero que se van a deformar son las esquinas porque son las que tienen mayor fuerza horizontal. La fuerza horizontal es menor en el centro porque toda la fuerza se genera en el centro o la absorbe el centro de gravedad de la losa. ¿Sí? Entonces tenemos elementos independientes que van absorbiendo la fuerza. Pero ¿qué pasa si son muros? Pues los muros, la losa se vuelve un elemento único con los muros y aquí se genera una carga uniformemente repartida y yo puedo asimilar a esto a una viga continua. Dependiendo de la cantidad de muros que hayan acá, aquí yo puedo asimilar esto a una viga continua. Entonces voy a poner un ejemplo. Un grupo tiene pórticos. Los gráficos que van a hacer son estos. Pero un grupo tiene sistemas tubulares. ¿Cualquier sistema tubular? No. Entonces tiene sistemas de tubo en tubo o tiene sistemas de tubo con pisos desmoldados. Entonces puedo asimilarlo a este tipo de estructuras. ¿Qué son esos sistemas? Esa es la primera tarea que van a tener ustedes. ¿Listos? Siguiente. Para esos esquemas, entonces un esquema que va a aparecer en su entrega final es este, el modelo 3D, y ese modelo 3D va a tener un análisis de fuerzas. Entonces, ¿recuerdan este grafiquito que es? ¿Qué representa este gráfico? Estructuras de concreto, estructuras metálicas. ¿Qué representa ese gráfico? No me diga que no vieron eso. ¿Qué es lo que estoy representando ahí? La fuerza horizontal equivalente. ¿Sí? La fuerza que se genera en el edificio por un sismo. Esto es la fuerza horizontal equivalente. ¿Sí? Ahorita la vamos a ver en el sábado. Esto que está acá se llama el espectro de diseño. Esto tiene que ver con el periodo de la edificación. Este periodo de la edificación lo calcularemos como en un par de semanas. No, como en 3 semanas lo calcularemos. Y eso se representa así en alzado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que les propuse? El ejercicio que les propuse es que ustedes van a hacer un edificio sin tener en cuenta sótanos. No me importan los sótanos. ¿Por qué? Porque el análisis estructural siempre se hace con todo lo que está del suelo hacia arriba. Entonces, la idea que ustedes propongan en su edificio es que el edificio sea regular, no que sea un pastel. ¿Sí? Una cosa ahí cuadrada, no. Los únicos que van a tener por obligación que hacer un pastel son aquellos que tengan un sistema de tubo exterior. El tubo exterior no permite ninguna irregularidad. ¿Sí? El resto de sistemas permiten irregularidades, entonces ustedes pueden tener irregularidades como esta. Que las losas no les vayan a poner, por favor, a 2.5 centímetros de altura, o sea, a 2.5 metros en escala 1, ¿cierto? Porque un edificio alto necesita pisos muy altos. Lo mínimo que se necesita de cielo raso para arriba es por lo menos 1,50 metros para instalaciones, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cuántos que tiene que tener el edificio en altura? 475 metros, ¿cierto? Entonces de ahí para arriba ustedes tienen que evaluar cuánto tiene cada piso, ¿sí? Vuelvo y repito, no van a ser pisos de 2,50 ni de 3 metros de altura, ¿listos? Entonces pilas con eso. Que puedan tener pisos dobles, hagan pisos dobles, ¿sí? Que quieren hacer voladizos, lo pueden hacer, depende del sistema estructural, ¿cierto? Entonces, esta es una primera representación. Esto es el análisis de fuerza horizontal, ¿cierto? Que está en el 3D y acá. Bien. Esa fuerza horizontal implica que el edificio se va a mover. Entonces, ¿qué era lo que decía Meli? Que yo tengo que evaluar la rigidez del sistema, ¿cierto? Y que esa rigidez está relacionada con el periodo de vibración. Entonces, ¿qué decía? Si quiero estorbar a los ricos de las lomas, muevo las casas con un periodo muy corto, ¿sí? Entonces, los edificios bajitos se van a mover con periodos muy cortos, mientras que los edificios altos se mueven con periodos muy largos. El periodo es esta distancia que hay de aquí a este punto, a la vuelta hasta este punto. Pero cuando el edificio se mueve, se genera algo que se llama la deriva, ¿sí? Hay una carpeta que les puse que se llama edificios en altura y tiene toda la información que ustedes necesitan para esto.
¿sí? Entonces ustedes después van a calcular la deriva de su edificio y esa deriva es una fórmula retonta. Me voy a ir a lo que vieron ustedes en estructuras de concreto o estructuras metálicas. Entonces, estructuras de concreto les enseñaron que la deriva de una estructura de concreto es igual al 0.1% de la altura del piso para el concreto. O sea que si un piso tenía 3 metros, la deriva era 3 centímetros. Pero yo no puedo calcular eso en un edificio de 475 metros de altura. ¿Por qué? ¿Cuánto es la deriva de 475 metros de altura si fuera el 0.1%? 4.75 metros. No hay edificio en el planeta que se mueva eso, ni el Burj Khalifa. El Burj Khalifa con 828 metros de altura se mueve 1.28 centímetros. ¿Cierto? 1.28 metros. ¿Sí? Entonces, para eso hay unas fórmulas. Depende de la zona. Entonces, para Colombia, por ejemplo, dependiendo del sistema estructural y de la zona, entonces hay valores que es L sobre 300, L sobre 400, L sobre 500. En Europa son L sobre 300, sobre 400, sobre 500, sobre 600. Y en algunas partes del mundo, como en China, Japón, que es zona de amenaza sísmica alta, llega hasta L sobre 1000, ¿cierto? Entonces, si yo abro L sobre 1000, por ejemplo, 475, dividido en 1000, quiere decir que mi edificio se movería solamente 47.5 centímetros, ¿cierto? Cosa que también es absurda en un edificio natural. O sea, moverse esos 47 centímetros, eso no es nada. Entonces, después se van a calcular estos valores que son las derivas. Ahí vamos. Bueno, como nadie hace caso, ustedes pueden hacer todas las pruebas de computador que quieran. Lo pueden meter a SAP, lo pueden meter a ANSYS, lo pueden meter a Revit, lo que quieran. Una estructura solamente se prueba cuando hay temblor. Esa es la única manera de saber qué es lo que pasa con una estructura. Entonces, miren lo que pasó acá. El edificio, la vertical es la amarilla. Todos estos perdieron rigidez. Entonces, la rigidez, como se mide con la deriva, miren lo que pasó. Este quedó ahí medio en pie, este quedó por ahí en pie, los de atrás quedó en pie. O sea, que me va a tocar usar tapabocas, o más bien pónganse tapabocas los que están tosiendo. Esto que estaba acá se quedó en pie, pero miren lo que pasó aquí. ¿Sí? Eso pasa cuando la rigidez no se cumple. ¿Listos? Fuerza sísmica. Tercero, elementos más rígidos absorben más fuerza. Vamos a ponerles un ejemplo de casos de la vida real. Entonces, estaba haciendo un conjunto de edificios, 3 edificios. Cada edificio tenía un uso diferente, uno es para hotel, el otro es para oficinas y el otro es para vivienda. Yo fui el diseñador y el director del proyecto y demás, y un día me dio por ir a la sala de ventas a ver cómo funcionaba la cosa. Y entonces me encuentro con una vendedora así, llega ella muy alegre, ¿no? Ay, sí, ¿qué quiere ver usted? No, un apartamento. Entonces, ¿cómo se llama usted? No, me llamo Juanita. Ah, Juanita, mucho gusto, no sé qué, ta. Pero Juanita no sabía quién era, ¿cierto? Y le digo, bueno, explíqueme el proyecto. Entonces me dice, bueno, este proyecto está hecho en estructura tradicional. Y le pregunto yo, ¿y qué es estructura tradicional? Bueno, dice, no, está hecha en pórticos. Ah, bueno, ¿y qué pasa que esté hecha en pórticos? Ah, no, que usted puede modificar los muros, quitar muros y abrir más espacios, etc. Ah, yo muy bien, Juanita, muchas gracias, perfecto. Juanita está despedida. Y Juanita se queda mirando así. Entonces creí que estaba mamando bueno. Y me dice, ¿cómo así? Le dije, sí, mi nombre es Andrés Felipe Pérez, yo soy el diseñador del proyecto y vengo a revisar qué está pasando acá. Y usted está despedida. Yo nunca había visto una mujer llorando tanto como esa. Pero ¿cómo así? Y le dije, ¿usted cómo se le ocurre decirle a la gente que puede hacer eso? ¿Cierto? Entonces Juanita decía, pero no, es que eso me dijeron, ¿quién le dijo esa bobada? ¿Por qué está diciendo bobadas? Estructuras en concreto. ¿Por qué está diciendo bobadas? ¿Usted vio una estructura en concreto? ¿Sí o no? Sinceramente. ¿Sí o no? No. Sí, ya entiendo por qué no me responde. Bueno, ¿por qué no puedo hacer eso? Porque cuando yo diseño una estructura en concreto y yo defino las particiones, esto que está acá,
yo le digo al ingeniero que esta partición es rígida. Péguenle a ese muro. Es rígido, ¿cierto? Entonces yo le digo al man, estas particiones son rígidas. Y entonces él calcula la rigidez con esas particiones. Si yo le quito esas particiones al edificio, ¿qué pasa? Pierde rigidez, ¿cierto? Entonces por eso a mí me enseñaron en concreto que desde el principio, cuando yo voy a hacer el predimensionamiento, tengo que definir qué tipo de particiones voy a usar. Si las particiones son rígidas es un predimensionamiento, si las particiones son flexibles es otro predimensionamiento. Se los voy a poner de otra manera y este es caso de la vida real también. Van a ser por la circunvalar. Bien lindo. Entonces llegamos a la 71 donde está el CAE, en la circunvalar, donde está el CAE, ¿cierto? Que no puede hacer la vuelta al parque y bajar, ¿cierto? Entonces, esquina está ese semáforo, miren para el costado occidental, el edificio que está en toda la esquina, ¿sí? Un edificio nuevo que tiene como unos 4 o 5 años más, o menos, 6 años. ¿Sí? Entonces va un personaje de estos de, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y compra un piso completo. El niño tiene apellido Santos. ¿Ustedes se imaginan? Pero no es nuestro queridísimo expresidente, ¿cierto? Pero es la familia. Entonces el niño llega y dice, yo no quiero que nadie me joda acá, nada, quiero este piso completo. Y el piso completo tenía 2 apartamentos. Y el queridísimo llega y manda a tumbar todos los muros. Ese proyecto lo estaba dirigiendo una amiga mía y yo no he conocido nunca una ingeniera con un genio tan atravesado como esa mujer. O sea, no conozco mujer, ni siquiera mi segunda ex esposa que tiene un genio de los 1000 demonios está brava con esta mujer, ¿cierto? Ustedes no se imaginan la madriada que le pegó esta mujer a ese man. Y ahí el man se levantó y usted no sabe qué se me importa un soberano quién sea usted, ¿cierto? El tipo mandó tumbar todo y nadie preguntó, ¿cierto? Que para hacer un apartamento único, carreta porque el man hizo como 2 apartamentos, 2 espacios, uno para él y otro para la mujer, o sea, vivían juntos pero no vivían juntos. Un absurdo, ¿cierto? Tocó llamar en ese momento al ingeniero que estaba diseñando eso, que era Luis Guillermo Alcardi, que desafortunadamente murió en la pandemia, ¿cierto? Para que diera un concepto para reforzamiento estructural. El edificio era en el cuarto piso, el apartamento era en el 4º piso, entonces quitó todo el 4º piso y ahí para arriba quedaron otros 5 pisos. O sea, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, un bombombú en un palito de paleta, ¿cierto? ¿Quién tuvo que pagar todo el arreglo? El man. Entonces el apartamento que le costó como 6.000 millones de pesos le terminó costando como 8.000 millones de pesos, ¿cierto? Nunca se les ocurre hacer eso, a menos que en el plano ustedes digan qué se puede mover y qué no se puede mover, ¿cierto? Y si la división es, o la partición es rígida o es flexible, de lo contrario, ni se les ocurre, ¿cierto? Entonces, esto termina en esto, ¿cierto? Elementos más rígidos que absorben más fuerza. Entonces, miren esas locuras. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en un sismo con esos edificios? Colapsan. ¿Este dónde colapsa? Aquí, ¿cierto? Porque miren esto. Y este colapsa aquí. Hagan de cuenta que el apartamento del man quedó así y el resto de esta arriba todo lleno, ¿cierto? Entonces, no hagan eso. 4ª regla. Rigidización en los 2 sentidos. Entonces me vuelvo otra vez, así ustedes en el final del semestre en la evaluación me pongan Andrés cómo jode con sus estructuras de concreto y metálicas, pero supone que eso debieron haberlo visto. Una estructura la debo rigidizar en las 2 direcciones. Entonces, siguiente requisito para el planteamiento de su proyecto, ¿sí? La planta debe ser rectangular, no cuadrada. ¿Ah? Rectangular. Habrá una excepción para que sea cuadrada. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre una planta rectangular y una cuadrada? Entonces ustedes vieron algo que se llamaba armado de losas en 2 direcciones en concreto, ¿cierto? El armado de losas en 2 direcciones en concreto solamente se da para estructuras cuadradas.
Pero cuando las estructuras son rectangulares, ¿sí? Yo tengo que mirar cuál es la dimensión de menor inercia y esa es la que debo reforzar. Entonces, como yo no sé por dónde viene el sismo, y cuando ustedes vieron sismo en las dos estructuras anteriores, vieron que hay 32 posibilidades de evaluarla, y se las voy a contar. Aquí hay una del 100% acá y el 75% acá, vayan contando, dos. Una del 100% acá y 75% acá, van 3, 4, ¿cierto? Por el otro lado hay otras 4, son 8, ¿cierto? ¿Cuántas cargas tengo que analizar? Cargas muertas, cargas vivas, cargas de impacto y cargas dinámicas. 4 por 8, 32 posibilidades de analizar la carga. Yo no sé por dónde viene el sismo, ¿cierto? Ni idea. Entonces, como no sé por dónde viene el sismo, yo tengo que asegurarme que la zona de menor inercia, que es esta, o sea, si el sismo viene por acá, esta es la zona de menor inercia, tenga buena rigidez acá, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Entonces, miren esto, un par de muritos aquí retontos y después vienen otros por acá. Entonces, si esto no funciona, piense que esto va a tener algo que se llama torsión, la vamos a explicar después. Este giro es una torsión. Entonces, ¿por qué gira este para acá? ¿Cierto? Porque miren que este elemento es súper rígido acá. Entonces, viene la fuerza va hacia allá, este elemento tiende a girar en este sentido, ¿cierto? O sea, lo empuja acá y se va hacia allá, quedándose quieto esto acá. Pero si este viene acá, resulta que estos muros están aquí, ¿sí? Y el edificio trata de venirse hacia este lado porque la rigidez está en este lado. Entonces yo tengo que definir cómo rigidizo en las dos direcciones. Entonces tengo que dividir eso simétricamente. Pero como es rectangular, entonces no puedo poner los valores. Yo ya sé que me van a decir que no, pero bueno. En concreto, yo calculaba la rigidez en las dos direcciones. Entonces había una fórmula larguísima. Entonces calculaba la longitud de muros o de columnas que irían en un sentido y en el otro sentido. Entonces digamos que me dieron 20 metros. Entonces yo voy a tener 20 metros en esta dirección. En el otro sentido puedo poner mínimo el 60%. Entonces el 60% de 20 metros, ¿cuántos son? 12 metros, ¿cierto? Entonces en este sentido yo no necesito tener 20 metros, sino que necesito tener 12 metros. Ah, no entendimos su carajo, entonces se los explico acá, ¿cierto? Aquí tengo diferentes formas de configurar el sistema, pero no, todavía no entiendo, entonces se lo explico más fácil acá, ¿cierto? Esta es una casa simple. Tengo estos muros en este sentido y tengo estos muros en este sentido, no más. Voy a hacer el análisis para esta o para esta. ¿Por dónde creen ustedes que va a fallar la casa? ¿En el sentido horizontal o en el vertical? Entonces miren lo que hay acá, lo que les estaba diciendo ahora. Yo calculo la dimensión de los muros. Entonces si yo me pongo a sumar acá, y este de acá tiene 10.50, o sea, tengo dos muros de 21 metros acá, más este que tiene, ¿cuánto? 4.50, 25.50, más este de acá 4, 29.50. Y en este sentido tengo 29.50. Pero ¿ustedes creen que este es el sentido de menor inercia? No, es el de mayor inercia. Entonces 29.50 deberían estar en el otro sentido, ¿cierto? Y aquí solamente tengo 2, 4 y como 6, como 8 metros acá, ¿cierto? Entonces les presento la casa. ¿Ya ven por dónde falla? Los muros pequeños se fracturaron todos, ¿sí? Entonces miren cómo queda la casa. Adicional a eso, el boludo que hizo esta casa nunca unió la losa con la columna, ¿sí la ven? Y genera un efecto que se llama columna corta, que lo vamos a ver luego, ¿cierto? Y el man se cree Peter Eisenman como si fuera la casa 7 de Peter Eisenman con su grieta acá. Todos los errores posibles en una construcción. ¿Sí? Entonces, ojo con esa dirección en los dos sentidos. 12 preguntas hasta ahí. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su ejercicio,
yo vuelvo y les digo, después les voy a mostrar una presentación de qué es lo que vamos avanzando. Ahorita les muestro hasta esta parte, qué es lo que van haciendo. Voy a analizar estas primeras 4. Estas primeras 4 son las más tontas, fáciles. Vamos por la quinta. Copien eso y ya les voy a explicar qué es eso. No, pero les toman esas vacaciones de sano. Bien, me voy a ir a algo que les enseñaron a ustedes en proyecto 1 y es teoría de Chink a la lata. ¿Cierto? El libro de Chink de memoria. Entonces hablamos de simetría. Entonces Chink habla de la simetría por la simetría formal. Entonces que hay axialidad, que hay radialidad, que hay simetría especular, que hay simetría por jerarquía, que como 7 tipos de simetría. Esa es la que normalmente funciona en los sistemas de diseño, ¿cierto? Hablan de la geometría en planta y la geometría en alzado. Entonces el profesor sale diciendo que porque me pones una cosita que sea simétrica y me tiene que dar toda la careta. Eso a mí no me interesa. ¿Por qué yo amo el deconstructivismo? Porque el deconstructivismo plantea lo que nosotros tenemos que tener siempre claro, y es la simetría estructural. Entonces, si uno mira un proyecto de Christian de Ponsonby, dirá, pero este man nunca hizo simétrico nada. Pero si mira la estructura es perfectamente simétrica. Si ustedes miran las folies del Parque de la Villette, que son todas deconstructivistas, la simetría es estructural, no es formal. Entonces aquí yo tengo que hablar de las condiciones de diafragma y la exposición de los elementos verticales. ¿Hasta ahí vamos? Bien, listo. Entonces, ¿cómo uno puede hablar uno de simetría formal cuando ve un proyecto como este del señor Pierluigi Nervi, ¿cierto? Y entonces Pierluigi Nervi en su fábrica de papel de Burgo tiene un sistema estructural perfecto. Esto ya lo estudiaron ustedes, cables, ¿cierto? Miren un ejercicio tontísimo de colgantes, ¿no? De esa práctica que ustedes hicieron de colgantes, un proyecto de un edificio en colgantes. 2 mástiles, listo, y los cables ahí. Simetría formal. Perfecto. Lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. ¿Cómo se imaginan que es ese proyecto? Esos son los cortes. Este proyecto está en Alemania, ¿sí? Es de 2002, está en Hannover, y es un banco. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué es? ¿Qué es un banco? Miren la estructura, miren lo que está resaltado en los cortes, e imagínense. Entonces aquí es cuando a mí me divierte que un estudiante que tenga así carácter y demás y va a pelear con sus profesores y no haga lo que sus profesores dicen, le presenta este proyecto a un profesor de taller y el man le va dando paro cardíaco porque cuando se hace el volumen en 3D es este. No, el man le va dando paro cardíaco, usted lo que está haciendo, no sé qué. ¿No? Si hay algo que a mí me carga bronca es que diga un profesor de proyecto, oiga, venga y vamos a corregir su proyecto. Es vergonzoso. Ustedes y yo somos arquitectos, pues yo tengo más experiencia que ustedes, es otra cosa. ¿Cierto? Pero los dos vamos a hablar de arquitectura.
Entonces, ¿a ustedes se les ocurriría hacer un proyecto como estos para presentarlo en proyecto? No, porque no los dejan, ¿cierto? Lo primero que yo le digo a mis estudiantes en proyecto en la nacional es que donde ustedes me lleguen a traer pasteles, no miro ese proyecto ni abajo. ¿Sí? Y donde ustedes me traigan un edificio simétrico, menos que lo van a mirar, ¿cierto? ¿No? Porque en talleres donde necesitamos explorar, mirar otras cosas diferentes. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer un tubo central con esto emboladizo, una columna y como perdida en el espacio para tener todo esto? No, pero ni abate. Está hecho, o sea, no es carreta, están los planos, está hecho, ¿cierto? O sea, vuelvo y digo, todas las locuras que ustedes quieran plantear, planteenlas, pero bien hechas. Cumplan con todo esto, con todos los requisitos, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto es mucha información, si ya han visto la carpeta, todo esto está ahí. Entonces, primer ejercicio, ustedes van a tomar su planta, ¿sí? Y no tiene estructura, solamente el perímetro de la planta, y me van a decir, o nos van a contar a todos en su exposición, si su planta es simétrica en 3 ejes, en un eje, o no es simétrica. Anotación, yo no estoy diciendo que deba ser simétrica, para nada. O sea, aquí ya lo vieron ustedes, ¿cierto? Eso no es simétrico en ningún eje. Entonces puede tener cualquiera de las 3 alternativas. ¿Listo? ¿Cuándo es simétrica en 3 ejes? Cuando puedo trazar los 3 ejes, tanto vertical, horizontal como diagonal. Ustedes me van a decir ahorita, ah, esto usted nos puso rectangular. Momentico, ya les digo cómo se hace rectangular. En un eje, simplemente la diagonal. No vale horizontal ni vertical. Y ningún eje, ¿cierto? O sea, ustedes trazaban los 3 ejes y no cuadra. Sus mercedes se van a callar 30 segundos. ¿Listos? Entonces, tienen su simetría formal. Ah, no, es que yo tengo planta rectangular. ¿Listo? ¿Puedes Vale. volver un segundito? Ahí. ¿Ya? Pues digo, todas las presentaciones están en la carpeta porque yo sé que esto es mucha información y no la van a alcanzar a digerir. ¿Listo? Rectangular. Entonces ustedes tienen una planta rectangular. La planta rectangular tiene una dimensión A y una dimensión B. Entonces me dice A entre B debe estar entre 0,5 y 2. Entonces si A mide 30, ¿cuánto mide B? Para que esté entre 0,5 y 2. ¿Cuánto? Si esto mide 30, esta vaina debe medir máximo 15 para que 30 y entre 15 de ¿cuánto? 2. Ya, no puede pasar de ahí, ¿cierto? Si ustedes la hacen rectangular más larga, ya hay otras cosas que hacer, ¿cierto? Entonces esto es simetría formal en planta, ¿sí? Entonces yo debo proyectar plantas estructuralmente regulares. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál palabra dice? Estructural. No estoy diciendo de forma regular, ¿cierto? Entonces la primera parte, simetría formal en planta. Ah, no, si yo no quiero planta rectangular ni cuadrada, pues tienen diferentes alternativas. Háganla en T, háganla en I, háganla en L, háganla en T invertida, háganla en T, perdón, en T. Pero resulta que aquí va a empezar a jugar algo que se llama la zona de amenaza sísmica. Entonces una cosa es que ustedes tengan el edificio puesto en Tokio y otra cosa es que lo tengan puesto en Bogotá. La zona de amenaza sísmica es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que cumplir? Pues esta reglita que está aquí nada más, ¿cierto? Simplemente es esto. Ah, ¿qué es esta R? ¿Qué es esta R mayúscula? Aquí está, R y L, ¿cierto? La dimensión que ustedes les pongan. Vamos a poner un ejemplo claro. El Burj Khalifa es esto. Es una cruz así, ¿cierto? Bueno, pues la flor esa, pero está en Y más bien, no en cruz sino en Y. Pues obviamente debe cumplir con unos parámetros acá. ¿Listos? Uy, mucha carreta. Se las dicto. ¿Listo? Son 5 irregularidades en planta. Primera, no se pongan a mirar eso porque se me gustan dibujos. Primero, irregularidad torsional. Eso se llaman irregularidades en planta. Primera, irregularidad torsional. ¿Listo? 2. Esquinas reentrantes.
reentrantes, sí, esquinas reentrantes. Ya les muestro los esquemas. Esquinas reentrantes. 3. Diafragma o diafragmas con discontinuidad. Diafragmas con discontinuidad. ¿Listos? 4. Voy a aumentar el espacio. Descentramiento. Descentramiento. Fuera del plano de los elementos verticales. Descentramiento fuera del plano de los elementos verticales. 5. Elementos verticales no paralelos. ¿Listos? Bien, entonces se los presento acá. Para el ejercicio, todos los grupos van a calcular la primera irregularidad en planta. La primera irregularidad en planta es la irregularidad torsional. ¿Sí? Un edificio, por más que ustedes le apliquen la carga en el centro de gravedad, se va a mover de esta manera. Nunca va a ser paralelo. Entonces, ¿cómo se calcula esa irregularidad torsional? Con el cálculo de la deriva. El cálculo de la deriva lo vamos a hacer luego. ¿Señora? ¿Cuánto sí que lo expliqué como en la quinta diapositiva cuando estaba hablando de rigidez? No, ¿para qué repites? Ahí está, mi edificio. El man se mueve así. Entonces la deriva es la distancia que existe entre la vertical y este punto. ¿Cierto? Esa es la deriva. Esa la vamos a calcular después. ¿Listo? Que era lo que le estaba diciendo, que no puedo calcularla con el 1% si es un edificio de 475 metros de altura. Bueno, entonces esto lo vamos a calcular todos. 2. Las esquinas reentrantes o los retrocesos de esquina. Entonces, típico ejercicio de taller. Oye, pero ¿por qué no creas aquí un retroceso en la esquina y generamos la plaza y no sé qué? Entonces yo me imagino en ese edificio el Zócalo de México y el edificio ahí, porque eso es una plaza. Pero los profesores creen que una plaza es un espacio de 5 por 5, ¿sí? Cosa que no es cierto, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto, pero obviamente tengo que cumplir con estas dimensiones que están acá. 3. Vamos a el taller perfecto. Vamos a ver estructuras formales. Entonces díganme ustedes qué estructuras formales han visto. Como diría un amigo mío que es costeño, él ha muerto en la puerta de fuera. Virgen Santísima, diría mi abuelito, ustedes a esta altura del campeonato no saben que es una estructura formal, no puedo creerlo. Entonces, inventémonos una así, no, es cierto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con tipología patio. Es una estructura formal, ¿no? Entonces, el patio interior para que el edificio tenga todas las pendejaditas que decimos los arquitectos cuando estamos diseñando. Entonces, me invento que este edificio tiene al interior un patio. O no. ¿Sabes por qué no haces 2 módulos y los unes por un puente y miramos cómo funciona el sistema? ¿Listo? Hagámoslo. Pero ahorita les muestro los ejemplos. O la otra. ¿Que ya hicieron vivienda en el proyecto o no? Sí. Bueno. ¿Vivienda chiquitica o vivienda en altura? Chiquita, bueno. Entonces cuando hagan vivienda en altura, les garantizo que va a pasar lo siguiente. Lleguemos al tercer piso y vamos a rematar con un penthouse. Ese penthouse tenga una vista sobre el nivel inferior de toda la carrera. Por obra y gracia del Espíritu Santo, desaparece la columna. No hay columna. La estructura muere. ¿Para qué? Para lograr estos vacíos y este montaje. O no sé, entonces me llega a taller un estudiante que me cae de recontra. Y entonces le asigno un lote triangular. A ver cómo la resuelvo. ¿Cierto? Además me cae mal. Tras de que me cae mal, entonces le asigno el lote triangular y se lo va a asignar inclinado por ahí a 60 grados. A ver qué hace. ¿Cierto?
Entonces lo primero que hacen es llegan y hacen una cuadrícula a 7,50 como les enseñaron en concreto para poner columnas. Entonces cuando yo lo veo, digo, pero a ver, eso me sé querido, ¿cómo le ocurre ponerle columnas a esto? ¿Cierto? Entonces estos elementos no son para eso. Entonces vayámonos a la vida real, se los presento. Cali, sismo del 2018. ¿Sí? Miren este muro y miren esto de acá y miren esto de acá. Entonces todo este elemento es súper rígido y aquí un poco de ventanas ahí abajo. Esquinas reentrantes. ¿Por dónde falló el edificio? Por su esquina. ¿Cierto? La configuración. Entonces, este es un qué, ¿cierto? Rectángulo, círculo, rectángulo, un cuadradito. Faltó un triángulo para que estuvieran todas las figuras geométricas. Y miren lo que hace el boludo. Le pone estos muros acá, este muro acá, este acá y esto acá. ¿Por dónde se rompió el edificio? Cuando a mí en kindergarten de estructuras me enseñaron que esto es un edificio de aquí a acá, esto es otro edificio, esto es otro edificio, esto es otro edificio y esto es otro edificio. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5 edificios separados. 5, no 1, 5. ¿Cierto? O ¿se acuerdan de mi columna que desapareció por la gracia del Espíritu Santo? Miren lo que pasa, lindo. ¿No? O mi edificio triangular. Esto ya me lo enseñaron en concreto. Cuando aparece esto, por más parálisis psicológicos que yo le ponga, esto no va a servir para nada. Esto va para el piso, ¿cierto? El suelo. O esto, ¿se acuerdan de mis edificios unidos por puentecitos? Entonces ustedes aprendieron una cosa, que en los edificios hay 4 grupos de importancia y que el grupo 4, que es el de instituciones, ¿cierto? Como hospitales, bomberos y demás, no se pueden caer. Y lo primero que se cayó en el sismo de San Fernando fue el hospital de veteranos. ¿No? ¿Por qué? Porque esto viene una H, otra H y uno es por un puente. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, cumplan la norma. O esta de acá, este es muy lindo. ¿Dónde está la columna aquí en el segundo piso? ¿La ven por algún lado? Además, doble viga en un entrepiso, como para qué, ¿cierto? Entonces el cajón salió perfecto de esta viga. Miren cómo quedó. O sus ejercicios de proyecto urbano. Vamos a acabar con toda la ciudad, vamos a plantear una nueva ciudad, ¿cierto? Eso es lo que hacen los de urbanismo, ¿cierto? Cosa que eso es absurdo, no se puede hacer, eso no se puede hacer en ninguna parte del planeta. Entonces, mira, dejamos el... ¿Qué pasó ahí? Se tiró el esfero, no puedo creer. Dejamos el edificio antiguo, no sé qué, para poder unir, entonces hacemos el patio, la plaza, el catetín, patatán y toda su carreta. Pero el boludo no se acuerda que este edificio tiene 50 años y que este lo acaba de construir. Y que el movimiento de este edificio es diferente a este edificio. Entonces miren cómo lo dañó. ¿Se dan cuenta? Si yo voy a construir uno nuevo contra uno viejo, no los puedo unir. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces a mí me enseñaron en procesos para la construcción que existen juntas de dilatación y juntas de construcción, y que aquí no pongo juntas de dilatación sino juntas de construcción, ¿cierto? Que esto no se puede unir así. Pero si no los puedo unir, digamos, el de ingeniería de acá, pues si no vienen por los lados. ¿Qué? ¿El de ingeniería cuál? ¿El edificio grandotote? Es que el edificio grandotote está pegado a uno que ya estaba. Sí, pero estaba pegado, pero no pegado a que no, están separaditos, lindos, con neopreno, pues usted no lo ve, es otra cosa diferente. Estos manes se las supieron hacer. Está junto con unas dilataciones de neopreno como de 3 pulgadas. Y está la junta de dilatación, que es un elemento metálico, como los que tiene el edificio metálico. Entonces tú no lo ves en la fachada, tú lo ves continuo. Cuando se mueve el edificio, esa vaina se mueve solito. ¿Sí? ¿Listos? Bien, simetría formal. Pero también existe simetría en alzado. Entonces para el ejercicio no
es válido una sola cara del edificio, sino las 4 caras. Se les va a explicar por geometría simple. En un sistema como estos, solamente puedo tener simetría en 2 ejes, vertical y horizontal. No puedo tener simetría diagonal. ¿Sí? ¿Y por qué? Por geometría simple. Esta es la cara que yo estoy viendo, esta que está acá. Entonces a mí me enseñaron en geometría descriptiva que esto se ve como un solo plano. Ese plano yo no lo veo acá. Entonces si yo fuera a trazar la línea, sería carreta porque la línea vendría hasta acá y después vendría otra línea atrás en diagonal. Entonces no puedo tenerlo en 3 ejes, simplemente van a ser en 2 ejes, en un eje o en ningún eje, las torres del parque. ¿Sí? Las torres del parque no tienen simetría formal en alzada. ¿Sí? Entonces van a ser los 4 alzados de ese edificio y van a mostrar la simetría. ¿Listos? Bien. Entonces hay irregularidades en alzada. Entonces se las dicto otra vez. ¿Listo? Son 5 otra vez. Entonces irregularidades en alzada. Primera, piso suave o flexible. Piso suave o flexible. ¿Listos? 2. Irregularidad de masa. Tres. Irregularidad geométrica vertical. Irregularidad geométrica vertical. 4. Descentramiento dentro del plano. La anterior afuera, aquí es dentro del plano de los elementos resistentes. Descentramiento dentro del plano de los elementos resistentes. Y 5, piso débil. ¿Listos? Entonces se lo presento acá. Entonces, piso flexible. Todos los pisos dobles que ustedes tengan. Ustedes tienen pisos dobles o triples de triple altura, eso se llama un piso flexible. ¿Por qué? Porque es menos rígido que los pisos de arriba y de abajo. ¿Listo? Entonces para el ejercicio pongan ustedes pisos flexibles. Después les contaré para acá, ahorita no lo vamos a ver. Segundo, la distribución de masas. Entonces yo tengo mi edificio y se me ocurre la brillante idea que en el, no sé, tiene 100 pisos, el que estamos haciendo, tiene 100 pisos. En el piso 20 voy a poner el salón comunal. En el piso 45 pongo la piscina. En el piso 70 pongo el gimnasio. ¿Sí? En el piso 85 pongo el mirador. Todo va cambiando de masa. ¿Sí? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los edificios aquí en Bogotá que se construyen hoy en día con todos estos juguetes, o todo se construye en el primer tercio, es decir, todas las zonas comunes están máximo en el 4.º piso, ¿sí? O están todas arriba, pero no están intermedias, ¿sí? Entonces va a ser chicanero. Mi edificio tiene todos los juguetes, ¿sí? Todo está en el tercer piso, ¿sí? Pero hay un edificio que están construyendo al frente y ese edificio tiene todos los juguetes en el último piso, ¿sí? Entonces tengo que concentrar todo en una sola parte, ¿sí? No ponerme a hacer cosas diferentes. Les pongo el caso extremo, un edificio construido en la 63 con tercera. La fama queda en la 63 con cuarta, ¿no? ¿Nunca llega la fama? No puedo creerlo. ¿Quién fue el que dijo en restaurante? Sí, se ha ido, ¿cierto? Acá, ¿sí? Mejor carne de Bogotá. Toca hacer unas filas ni las berracas, pero bueno. Entonces, ¿eso es 63 con cuarta? Sí. Sí. 63 con cuarta. Por esa calle que es cerrada hacia arriba, en la tercera, hay un edificio que es este chiste, ¿cierto?
Cada cosa queda en un piso diferente y han tenido una cantidad de problemas todo el tiempo por movimientos. La siguiente, la geometría en alzado, las torres del parque, ¿cierto? Estos elementos que hay acá. Ah, ustedes dirán, no, pero es que ahora se están construyendo edificios así con esos escalamientos y demás. Los edificios que se están construyendo con esos escalamientos simplemente son por normativa. ¿Por qué? Porque la norma de Bogotá, en el perfil de altura, eso que se saben ustedes bien de norma del taller cuando lo hacen y demás, cambió. Y entonces ahora la vertical no me sirve es una inclinada. ¿Sí? Entonces los edificios, si yo quiero ganar mayor altura, tengo que ir haciendo retrocesos más altos. Pues por eso ahora ustedes ven edificios construidos como zigurate. Séptima con 49. ¿Han visto ese edificio horroroso de vidrio de oficinas? ¿Sí? Está construido como un zigurate para poderme ganar mayor altura, ¿no? El descentramiento fuera del plano. Entonces no desaparece la columna. Se me ocurre la siguiente idea de correrla para que los espacios del siguiente piso tengan mayor dimensión. Y este piso débil es esto. Yo hago un vacío y en el vacío se me ocurre la brillante idea de generar voladizos, ¿sí? Al interior. Fíjense que no está al exterior sino al interior. Entonces es como si fuera una copa de champán, ¿cierto? Queda muy delgadita acá y obviamente se va a cortar por esta parte de acá. Ah, bueno, en la vida real se los presento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar arriba? Pisos flexibles. Entonces miren la altura de este piso, ¿cierto? Aquí aparece una columna que no está aquí abajo, ¿sí? Y miren estos elementos. Las masas. Fíjense que hoy en día los edificios ya no tienen cuarto de elevadores, eso ya no existe, ¿sí? Los ascensores ya no tienen cuarto de ascensores, ya no tengo que poner piso y medio para poner la máquina y el motor y toda la carreta, eso ya no existe. Cuando llego al último piso ahí se acaba, punto. ¿Sí? Si tengo que salir a la cubierta, pues llega el ascensor a la cubierta y ahí se acaba. Pero no hay un sobrepiso, ¿cierto? O sea, todos los grupos que aparecen, todos estos edificios de aquí para allá, nada. La geometría, esto es México. Miren la geometría que tenía este edificio, miren la geometría de este. ¿Cuál se cayó? Este, ¿cierto? Miren, salía, entra, salía, entra, salía, entra, salía, entra. Este es todo lisito, bueno, horrible como sea, pero ahí se quedó. ¿Cierto? Este de acá, tengo toda esta estructura y esta estructura se para en unas columnitas acá. Ahora lo vamos a ver más cerquita. Miren lo que pasa acá. Aquí hay un conjunto de edificios de vivienda que son estudiados todo el tiempo para averiguar por qué no se han caído en Bogotá con todos los temblores, ¿cierto? Y es el conjunto del Greco. ¿Saben dónde queda? Calle 26, antes de la avenida 68, en la estación del Greco de la calle 26 de Transmilenio, frente. ¿Sí? Ya está compensar toda la parte de la clínica y el conjunto que está atrás. ¿Sí? Son columnas de 25 por 25 y edificios de 5 pisos de altura. Y están construidos hace rato y no les pasa absolutamente nada. Y este de acá, edificio, y bellísimo puente, y miren lo que pasó. Miren, quedó la mitad de las escaleras, el edificio abajo y el otro quedó atrás. Simetría formal. No me digan que no lo conocen. ¿Cuál? La unidad de habitación de Marsella y Le Corbusier. Esas fotografías se las pongo para decirles, nunca se les ocurra hacer nada. Eso en Marsella funciona, allá no hay sismos, no se mueve la tierra, eso no lo pueden hacer acá. En Latinoamérica hay un edificio igualito, ¿en dónde está? Idéntico, fusilado tal cual. ¿Dónde está? ¿Ninguno? ¿No han visto arquitectura moderna? No. Está en la avenida Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es idéntico, igualito. Lo cogieron y lo armaron allá, ¿cierto? ¿Y por qué les digo no se les ocurre hacer nada como esto? Porque miren, discontinuar los elementos, miren este grueso, después aparece este chiquito, miren estos elementos súper reforzados, esto lleno, estos baños, bueno, es una cosa absolutamente reloj.
Finalmente en la discusión con Juan Carlos Aguilera, ¿lo conocen? Llegamos a un acuerdo. Reconozco que Le Corbusier es bueno en geoclimática, ¿cierto? Pero es una maleta en estructuras. ¿Sí? Entonces, con Juan Carlos llegamos allá a pasar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces miren esto. La madre pero Dios existe. Para que este avión no se caiga, ese man tiene que estar en algún lado. 2 columnas. ¿Cuánto tienen esas columnas? Esto es del terremoto de la zona cafetera de la Marca. O sea, no se cayó. Miren, 2 pinches columnas acá y aquí para allá. Miren el supermuro y miren este elemento absolutamente religioso. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? O sus famosos pisos al estilo Le Corbusier, piso vacío, ¿cierto? Piso continuo, fachada continua, simetría formal. Y la última, que es la más compleja, se llama la simetría estructural. Entonces, cuando vamos a hablar de simetría estructural, vamos a hablar de algo que se llama el centro de masas. Y esa simetría estructural tiene que ver con el diafragma. Y el diafragma, entonces, aquí vamos a hablar de algo que se llama concentración de masas y espesor, cambios de espesor en la luz. Por lo general, y para el ejercicio que ustedes van a hacer, se van a dar cuenta, el núcleo principal de elevadores, escaleras y demás está en el centro. Por lo general, ustedes lo pueden hacer para el lado que quieran, ¿cierto? Pero depende del sistema estructural. Si yo les digo, ustedes tienen un sistema de tubo interior con losas en voladizo, pues no se pueden poner a jugar, ¿cierto? Si tienen un sistema de tubo interior con estructura tipo puente, lo pueden poner para el lado que quieran, ¿cierto? Si van a poner un sistema de tubo en tubo, tienen unas reglas, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, esta pelotica verde, es la masa. Entonces, el centro de gravedad es el centro geométrico. Fíjense que yo estoy tomando estructura ahora sí. Entonces, tomo el centro geométrico y miro a esos 3 ejes, un eje o ningún eje. Entonces, vamos a ver, 3 ejes, ¿por qué? Porque vertical, horizontal, diagonal, y aquí está el centro de masa. El centro de masa no va a cambiar en pilas. El centro de masa es el centro geométrico del elemento. O sea, ustedes van a trazar el centro geométrico de esta vaina y siempre va a estar aquí, en los cruces de los ejes. Pero ¿por qué esto es simétrico en un eje? Porque yo cambié la posición del núcleo. Si lo ven aquí arriba, entonces si yo trazo el vertical, lo de la izquierda es igual a la de la derecha. ¿Sí? O en ningún eje. Ustedes me dirán, pero entonces ¿por qué no le traza el diagonal? Porque si yo trazo el diagonal, no es lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Aunque en la diagonal sea lo mismo a la izquierda arriba y a la derecha abajo, no es igual, ¿cierto? Entonces en diagonal no vale. ¿Sí? ¿Por qué en diagonal no vale? Porque aquí yo no puedo tener, la única manera que tendría que tener acá es que este elemento fuera simétrico en los 3 ejes. Entonces en diagonal no va a tener simetría en ningún eje. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien. Pues listo. Si yo no hago eso, entonces esto va a producir un giro. Ese giro se llama torsión. Entonces, este elemento no va a tener torsión porque el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Perdón, redundante. El centro de rigidez coincide con el centro de masa. Hay torsión. Entonces, si yo tengo todo el elemento acá, es como si tuviera esto acá, así, y hace esto así. Y se mueve para un solo lado. ¿Sí? Y si tengo en diagonal, es como si lo tuviera en una esquina y miren lo que va a hacer. Entonces, en el segundo, hace esto, se mueve para allá o se mueve para acá. ¿Sí? Y en el tercero es una esquina, entonces en la esquina se mueve así. Entonces, eso me produce torsión. ¿Sí? El tener este cambio de elemento me produce torsión. ¿Ahí vamos? Esto. Entonces, esto es lo que pasa con los ejes. Genera torsión. Entonces, listo, calculen el centro de masa. Centro de masa es centro geométrico. ¿Listo?
¿Se acuerdan de la fórmula que les decía hace un rato de calcular las rigideces en las dos direcciones? Esto supongo que ustedes lo vieron en concreto, pero no se asusten, no lo vamos a ver. Simplemente es para mostrarles que esto existe, no se van a poner a calcularlo así. Vamos a calcularlo con la medida de los colombianos. ¿Cuál es la medida de los colombianos? ¿Cuál? ¿Cuál es la medida de los colombianos? ¿Y qué? ¿Otra vez? ¿Cuánto mide esto? Pongámosle que es. El ojímetro, exacto. Entonces vamos a hacerlo con ojímetro, pero con ojímetro bien hecho. Entonces, centro de rigidez. Antes de que pongan a escribir, pónganme la atención acá. Tengo este elemento. Voy a transar el centro de masa. El centro de masa es el centro geométrico. Aquí me dio el centro de masa. ¿Sí? Estos elementos son estructurales, aquí, 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 aquí y acá. Entonces voy a averiguar dónde está el centro de rigidez. Si recuerdan las diapositivas anteriores cuando estábamos mirando distribución en las dos direcciones, a medida que los elementos estructurales se acerquen, es mayor la rigidez. Entonces el centro de rigidez estará localizado muy cerca de este elemento. ¿Cómo lo calcularía matemáticamente? Con esta fórmula que os digo no la vamos a hacer. Pero fíjense ustedes que aquí siempre hay una distancia. Esta distancia, está el centro de este elemento, está el centro de este elemento, las fuerzas, bueno. Entonces miren lo que dice el centro de rigidez. Representa el centro geométrico de las rigideces de un nivel. ¿Este piso es igual al piso de abajo? ¿Al sexto? No. Entonces, ¿se acuerdan por qué yo despedí a Juanita de la sala de ventas? Eso no lo puede cambiar, ¿cierto? El de abajo es diferente, abajo hay oficinas. ¿Sí? Aquí no hay oficinas. Entonces, de un nivel. Al aplicar una fuerza cortante, el nivel se traslada sin rotar respecto al nivel inferior. Entonces, acuérdense lo que estaba en el gráfico que vimos de los elementos. El que tenía el muro en el centro se movió muchísimo mientras que los otros se quedaban atrás. ¿Sí? Entonces, el centro de rigidez depende solo de qué? De las propiedades estructurales y es independiente de las cargas. Aquí no hay que ver las cargas. Entonces, bueno, pues ojímetro bien hecho. Primera forma de calcular el centro de rigidez. Tengo este elemento. Voy a calcular el centro de masa. ¿Cómo calculo el centro de masa? Centro geométrico, ¿cierto? Entonces, si ustedes en sus programas de computador, no importa cuál sea, AutoCAD, Revit, Rhino, lo que sea, este punto tiene unas coordenadas, ¿sí o no? Entonces ese punto les va a dar unas coordenadas, voy a ponerla fácil para hacer el ejercicio. 10, 10, no pase Rosario, sería que no es nada. Esto va a ser 10, 10. ¿Listo? Bien, aquí está el centro de rigidez. ¿Por qué el centro de rigidez está arriba? Porque este muro es mucho más grande sumado con esto, ¿cierto? Que este muro que está acá. ¿Sí? Aquí tengo esto, ¿sí? Y tengo estos elementos de acá, entonces el centro de rigidez se desplazó aquí arriba. Obviamente no puede estar aquí abajo. Entonces este puntico solamente se puede desplazar el 5% en cualquier dirección. 5%, nada más. Siempre y cuando el sistema sea cuadrado. ¿Cierto? Siempre y cuando el sistema sea cuadrado. Ténganlo de presente. Entonces, si esto se desplaza el 5%, denme las coordenadas de esto acá ahora. Si esto es 10, 10, ¿cuánto es esto? 10. Pues, breve, a ver, esto es 9, 5 y esto es 10, 5. ¿Sí? ¿Cuánto es el 5% de 10? 0,5. ¿Cierto? Entonces no es 10, 5 ni 9, 5. Si esto es 10, si le quito 0,5, esto es 95, y si esto es más 0,5 es 10.05, ¿cierto? Entonces, claro está, primera, 5% en cualquier dirección. O sea, este puntico puede estar allá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, donde quiera, en cualquier dirección, 5%. Claro está, ¿no?
Listo. Miren lo que pasa si yo no cumplo con eso, ¿cierto? Favorable si el centro de rigidez y el centro de masa coinciden. Créanme que aquí hay un piso completo. O sea, está este y aquí está este aplastado. Aquí vino Santos y tumbó todo el piso. ¿Sí? Si eso es desfavorable, miren lo que puede pasar. ¿Cierto? Entonces genera algo que se llama excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez. Y esa excentricidad genera torsión. Pero nada, ustedes no lo quieren cuadrado. Entonces tengo todas estas alternativas. Voy a analizar la que está aquí abajo. ¿Listo? Entonces yo calculé el centro de masa. Acá está. La línea roja que puse. Ahora voy a calcular el centro de rigidez. ¿Se dan cuenta que aquí hay un rectángulo? Está lleno. Entonces el centro de rigidez está como por acá. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que este elemento no puede variar en excentricidad más del 15%. Pero el 15% respecto a qué? A la dirección de la planta normal a la dirección examinada. Desde el principio, ¿cuál es la dirección que debo examinar? ¿La de mayor o la de menor inercia? La de menor inercia. Entonces la que voy a analizar, la que voy a analizar es esta. Entonces si voy a analizar esa, mi línea roja, trazo esta línea verde y aquí está el centro de rigidez. Entonces esto tiene unas coordenadas. Este elemento no puede estar a más de ¿cuánto? Entonces otra vez 10, 10, ¿cuánto es el 15%? 1.5, o sea que ese puntico en la línea verde, ¿a qué distancia está de esta de acá? Entonces quítenle a 10, 1.5 y me da 8.5, ¿listo? Estoy analizando esta nada más. Si quiero analizar la otra, tengo que hacerlo al contrario, ¿cierto? Entonces empiezo a sumar de aquí para allá, ¿sí? ¿Está claro ese ejercicio? ¿No entendimos? Vamos a salir de acá. Esa línea las puse yo para hacer el análisis. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien, vale, claro. Tengo esta línea roja y esta otra línea roja y eso me va del centro de masa. Las cruzo y aquí me da el centro de masa. ¿Listo? El centro de rigidez está acá, porque está acá. Miren este muro, miren este muro, miren este muro y este muro. ¿Dónde está más rígido? Aquí abajo. ¿Cierto? Entonces yo calculo este centro de rigidez. Sí, es muy aproximado. O sea, no es que sea exacto. Si lo quieres aproximado, ¿te acuerdas la fórmula que estaba atrás? Entonces lo tenemos que hacer una forma. Bien, entonces paralela a esta roja, yo voy a analizar la que tiene menor inercia, que es esta de acá. ¿Cierto? Entonces tengo que trazar una línea paralela a esa roja y es esta línea verde. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Listo. Entonces, este centro de masa tiene unas coordenadas. Vamos a poner el mismo ejemplo. 10, 10. Entonces, no puede variar más del 15% con respecto solamente a esta. En el anterior el 5% da con respecto a las dos, a la X y a la Y. Aquí estoy trazándolo respecto a la X. Entonces, si no puede variar más del 15%, esta R, la distancia que es de la roja a la verde, ¿cuánto tiene que ser? 15% de 10, 1.5 metros, ¿cierto? Entonces la distancia que hay de aquí a acá es 1.5, o sea, la coordenada de este elemento está a 8.5. ¿Ahora sí, claro? ¿Sí? ¿Listo? Vale, perfecto. ¿Claro hasta ahí? Aquí hay todas las que ustedes quieran, entonces ahí les dicen, vuelvo y digo, esto se los puse en las presentaciones, entonces dice, no hay excentricidad estática, entonces ahí que hay que corregir, aceptable, corregir, hacer la
¿Está ahí claro? Listo, perfecto. Bien. Listo. Entonces es la otra forma de revisar la excentricidad. Todos estos elementos que aparecen arriba, esos tanques de agua que están ahí en ese edificio al lado, ¿cierto? Todos estos elementos que aparecen de las zonas comunes, etcétera, ya tengo que analizarlo con zona de amenaza sísmica. Bueno, entonces ahí está toda la teoría, en resumen, ¿cierto? Súper, ¿ya? ¿Ya? Viga, ¿qué? Ventana corrida, miren los elementos más rígidos acá, los elementos que sobresalen, estos elementos que no tienen continuación, todos los desastres que puedan haber. Aquí igual, ¿cierto? O con las columnas, miren estos elementos super rígidos. Y finalmente, entonces uno termina en algo que se llama irregularidades del diseño. En un documento que se llama magistral, que está ahí en su carpeta de edificios en altura, está todo el documento con todo esto explicado, están los mismos gráficos que yo estoy poniendo acá. ¿Listo? Entonces finalmente terminamos con esto. 3 irregularidades de diseño. Ojo, no son las irregularidades en planta ni son las irregularidades en alzado. Son irregularidades en diseño, cuando yo diseño. Y son 3 puntos básicos: configuración sencilla, configuración con esquinas interiores y discontinuidad de resistencia de rigidez. Este A, B, C y D ya se los explico, pero son solo 3 puntos. Voy a hacer la aclaración, porque después se empiezan a inventar unas cosas que no son. Cuando vamos a hacer esta presentación, hay cosas de esto que no se cumplen en su edificio. No es forzar el edificio a que cumpla esto, ¿cierto? Sino que no le cumple. Por ejemplo, ¿dónde está? Columna fuerte y viga débil. Eso solamente puede pasar en los pórticos, no más. Porque yo hago unas super columnas con unas viguitas chiquitas. Eso no se cumple sino en los pórticos. En los otros sistemas no se da. Entonces, debe decir uno no aplica y por qué no aplica, punto, ya. ¿Cierto? Entonces, configuración sencilla. Configuración sencilla no quiere decir que haga un cuadrado, un círculo, un rectángulo, una pirámide. No se refiere a la geometría. ¿Listos? Se refiere al tipo, disposición, fragmentación, resistencia y geometría de la estructura. ¿Se acuerdan de mi simetría formal y estructural? ¿Qué es lo que me importa a mí? La estructural. ¿Listo? Entonces, la configuración es el tipo, disposición, fragmentación, resistencia y geometría de la estructura. ¿Listos? ¿Están bien? ¿Ya? Bien. Entonces, configuración sencilla, tiene A, B y C. Primero, variación de resistencia y rigidez perimetral. Yo les voy a poner ejemplo. Es lo mismo construir una edificación en un lote de esquina, en un lote medianero, o que la edificación sea exenta. ¿Es igual? No. ¿Por qué? Porque los elementos que tengan laterales me van a limitar el movimiento del edificio. Entonces lo voy a poner aquí con esquemas. Ustedes construyen su edificio y deciden que la estructura es así. O no, mejor es así. No, mejor es así. O no, mejor es así. ¿Cuál de las 3 es mejor? ¿O las 4 es mejor? ¿Sí? La segunda, miren que tiene torsión. La primera es más chiquita la torsión. La torsión de esta es más grande acá. Y aquí va la torsión. ¿Cierto? Todas tienen un problema de configuración. Yo lo puedo solucionar, ¿cierto? Pero todas van a tener un problema de configuración. Y existirán más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto no, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es básicamente mirar cómo soluciono esos problemas de torsión. Entonces, fíjense ustedes lo que pasó acá. Miren las columnas cómo están puestas. Miren la dimensión de la columna.
la superviga, un muro, ¿cierto? Aquí se les olvidó colocar una ventilación, entonces llegaron y abrieron esto no sé para qué sirve, y viene la estructura de este primer piso. Entonces todo esto habla de rigidez. Lo que yo tengo que tener son rigideces que sean más o menos proporcionales, ¿cierto? Que no vaya a tener elementos tan pesados en la fachada, ¿cierto? Para que el elemento haga esto. Entonces la rigidez perimetral debe ser más o menos equivalente. Situación de núcleo, falsa simetría. El ejercicio que yo les pongo de ejemplo en taller o en proyecto. Usted llega y pone su plano, lo cuelga y el profesor sale con su lápiz y empieza a rayar y pone un eje. Dice, ¿por qué lo de la izquierda no puede ser igual a la derecha o la de arriba puede ser igual a la de abajo, etcétera? Entonces, voy a ponerles ejemplo. Este edificio, ustedes lo ven de frente y pueden trazar un eje de simetría acá, ¿cierto? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Pero si ustedes lo van a analizar desde el otro punto de vista, no es simétrico, ¿sí? Entonces aquí estoy generando una falsa simetría. Este de acá, es que lo que está aquí está igual allá. Pero resulta que cuando yo veo el corte de este lado, yo veo que este elemento está adelante y se une con este, y este es igual de largo a este, resulta que eso es carreta, ¿cierto? O este de acá, yo lo estoy viendo simétrico también. ¿Por qué no? Pongámoslo en un caso real. Cuando alguien hizo la fachada de esto, ¿cierto? En su dibujo, vio que aquí estaban todos los elevadores y dijo, yo quiero que sea simétrico, entonces pongo un elemento atrás y otro elemento aquí adelante. Pero en la fachada, entonces uno ve lo mismo en la fachada porque es un elemento plano, lo está viendo simétrico, pero en realidad no es simétrico. Y estos tanques, pues son un problema, ¿cierto? Aquí al frente vemos eso. Miren ese tanque gigante que está ahí en ese edificio chiquitico, aquí en todo el de la esquina, ¿cierto? Aquí todo largo. ¿Ese elemento estará sobre la estructura de todo el edificio? No sabemos, ¿cierto? Fíjense que aquí estaba con una estructura separada, miren lo que pasó, y miren cómo queda el edificio acá. Eso se llama falsa simetría. Entonces, si los elementos se van a hacer, tienen que ser continuos y tienen que tener la misma estructura. Tercero, la longitud de la planta. ¿Cuánto fue que dije que era la longitud de la planta cuando estábamos hablando de regularidad? Que tenía que estar entre 0,5 y 2. Pero cuando va a hablar de dimensiones de la planta, la dimensión máxima es de 1 a 3. O sea, si esto mide pies, esto mediría 30. ¿Conocen la Secretaría de Salud de Bogotá? ¿Dónde queda? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, entonces váyanse por la avenida Jiménez, después se convierte en la calle 12+1, parecen en la esquina de la 30 con calle 12+1, y entonces costado sur occidental está el antiguo edificio del Banco Ganadero, después sigue el antiguo matadero, que hoy en día es la biblioteca de la Universidad Distrital, y la siguiente cuadra es la Secretaría de Salud de Bogotá. Ese edificio es un edificio de una manzana completa, y el arquitecto, que se llama Jorge Torres Ordín, dijo: no quiero separaciones en la estructura, quiero un solo bloque. Y entonces Luis Guillermo de Carlos, que estaba haciendo la estructura, le dijo: pero usted está loco, y dijo: solucionémoslo, ¿cierto? Hizo un proyecto de un solo bloque completito, que tiene construcción o tiene dilataciones constructivas. Entonces, cuando esto se cumple 1 a 3, si esto es más grande, tengo que separarlo. Este ejemplo es bellísimo. El Banco Central de Nicaragua. Las dimensiones 14,4 por 44,2. 14,4 por 3, ¿cuánto da? Calcularla ahí rapidísimo. 14,4 por 3. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 43,2. ¿Cuánto tiene el edificio? 44,2. Un metro más. Supongo que ustedes han ido a volver, entonces en obra es muy simpático. Ese arquitecto, 1 centímetro no es desploma. Eso lo rellenamos ahí con paño, ¿cierto? 1 metro más, miren lo que pasó. Además, esto tiene todos los problemas del planeta. Un tubo exterior
que se les olvidó completarlo acá, todo el núcleo acá, entonces tiene una torsión grandísima, esto súper rígido acá, se mueve en esta dirección, chao, ¿cierto? Quieren hacer un edificio con esquinas interiores, pero que tenga esa forma, LH, lo que quiera, listo, háganlo, pero recuerden que esto es un edificio, esto es otro edificio, o que aquí pueden colocar una diagonal, o que pueden utilizar este de acá, ¿cierto? Lo pueden hacer. ¿Cierto? Estas esquinas no necesitan ser tan grandes, miren lo que pasó aquí. ¿Sí? No necesitan ser tan grandes. Y por último, está tercera, discontinuidad, resistencia o rigidez. Entonces, piso blando o piso débil. Tres formas. Primero, diferencia de altura entre pisos. Diferencia de altura entre pisos, ya lo ven para ahí regularidades. Segunda, interrupción de los elementos estructurales verticales. Muro y de pronto aparece columna, muro y de pronto aparece columna. Y último, cambio de sistema en el primer piso, muro, columna. Acuérdense que la norma sismorresistente en Colombia prohíbe algo que se llama viga de transición. Las vigas de transición no existen, están prohibidas. Entonces, cuando yo hago mampostería estructural, no es el cuento de que hago abajo los parqueaderos en pórticos y después coloco una viga de transición y después hago muros. No, eso está prohibido. ¿Sí? ¿No hicieron caso? Ahí está. ¿Listos? Esta es más. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Cuál de los tres que están ahí tuvo la culpa? Primero yo sigo, ¿no? Pero ¿por qué los tres que están ahí, todo el resto se cayeron? Entonces, todos tienen la culpa. Digo, yo voy a hacer un cuarto y aquí meto un baño, como sea, pero meto un baño. No, yo hago la habitación completa. Yo cierro todo y aquí hago un jacuzzi completo. ¿Cierto? Este man le puso muros acá y le puso muros acá. ¿Ya saben por qué Juanita no puede seguir trabajando? Entonces te digo, no, yo no lo voy a colocar aquí nada. Además ellos son muy ilusionados de la vida, entonces le hicieron la estructura para el tercer piso. ¿Sí? Nunca llegó al tercer piso porque todo esto va para abajo. ¿Sí? ¿O esto? ¿Al edificio le pasó algo? Nada. Pero miren lo que pasó con todos los parqueaderos. Traten de sacar un carro ahí, ya no van a poder. ¿Cierto? Todo el edificio va para el piso por culpa del primer piso. ¿Sí? Así no me ha pasado nada arriba. Esto es piso blando o piso débil. Muros de cortante discontinuos. Nunca se les ocurra cambiar la posición de un muro. El muro va de cimentación a cubierta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos son los que resisten todas las fuerzas que se transmiten hacia la fundación. ¿Dónde están los muros de cortante? Los muros de cortante van a ser los muros de los núcleos que ustedes pongan, normalmente. ¿Sí? Entonces deben ser continuos, no así, sino así. No, yo no quiero hacer caso. Antes, después. Además, columnitas de 20 centímetros, unas vigas de 15 centímetros y para afuera. Muros de cortante deben ser continuos. Columna corta. Miren la esquina de acá, donde está la ventana, la esquina ahí detrás. Aquí en el apartamento, en el salón. Esa esquina, ¿cierto? Entonces hay un muro que viene completico y de pronto aparece un antepecho. Si hay ahí una columna, esa columna, que debería ser esta completa, se vuelve una columna pequeñita. Entonces hay tres formas de generar columna corta. Primero, confinamiento lateral parcial en la altura de la columna. 2, disposición de losas en niveles intermedios. Eso que las tías abuelas elegantes llaman mezanino. ¿Sí? Y 3, la ubicación del edificio en terrenos inclinados. Estas tres me van a generar esto que se llama columna corta. Y se los presento en esquemas. Antepechos. Nunca se les ocurra colocar un antepecho al lado de una columna a menos que esté dilatado. Pero pegado, no. La norma sismorresistente prohíbe que los muros que están aquí, estos de acá, estén pegados a las columnas.
¿sí? Tienen que estar dilatados, y eso ya lo saben ustedes de estructuras de concreto, ¿cierto? ¿Por qué el parqueadero de la Universidad Javeriana no tiene un solo muro entre columnas? Si no tienen las barandas, y se han dado cuenta que las barandas no están pegadas a las columnas, ¿sí? Por eso llegan con las narcotoletas y las vuelven una nada. ¿Sí? ¿No han visto que ya hay más de una doblada así y les pegan con todas las camionetas atrás? ¿No? Esto, nunca lo hagan. ¿Sí? O esto, un carro pesa 500 kilos en el primer piso, en el segundo piso o en el tercer piso. Ese cuento, yo siempre me he agarrado con mi ingeniero de que la primera columna es más gruesa que la segunda. Sí, vale, porque las cargas son diferentes, pero depende del sistema estructural y depende del uso. En una vivienda se lo valgo, en un parqueadero ni con monjas. Un carro pesa igual aquí arriba que aquí abajo. Entonces miren esto, ¿cierto? Además, no se pongan ingeniosos a ponerles que muros de rigidez. Miren esto. ¿Sí? O terrenos inclinados o los famosos mezanines, ¿cierto? Terrenos inclinados. Esto es un chiste, esto no es válido. Vámonos a la subida a la carrera por la séptima, la 92, ¿no? La 89, 2 cuadras atrás, en la séptima. El edificio que está en toda la esquina de la 89, que está entre la séptima y la circunvalar, duraron 6 años construyendo. ¿Cómo van a construir un edificio durante 6 años? ¿Por qué? Porque es que entre la séptima y la circunvalar hay una gran pendiente. Y toda la cimentación tiene que estar a la misma profundidad. No una aquí, otra aquí, otra aquí. Esto no puede ser. Estos mezanines, suéltenlos. ¿Cierto? El mezanine no puede estar pegado a una estructura. ¿Cómo lo suelto? Cuelgo. Lo cuelgo o pongo una estructura adicional para ese mezanine. Y por último, la columna fuerte, la viga débil. Esto, por digo, se da solamente en sistemas de pórticos. Y es esto. La supercolumna y la viga es esta delgadita de acá. Esto no le pongan cuidado porque esto es del cielo raso. ¿Sí? Pues miren lo que pasó. O miren lo que pasa. Las supercolumnas en los puentes son las losas delgadas. Y finalmente, entonces, las soluciones. Se las dejo ahí. En el documento están las soluciones. Señor, las soluciones. Pero yo les dejo esta que es más bacana. ¿Firmaron todos? Pero a ver. No se vayan porque a firmar la práctica.